Bien, cada vez que se hace un comentario de ese tipo que hiciéramos, mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar, señores? Toda la vida sigue, el mundo no se termina, así que no cunda el pánico, ¿verdad? Señores, tenemos una invitada, el doctor William Hanna, que debería estar aquí hoy, está fuera del país, nos enseña que la medicina hay que verla desde un punto de vista integral, es decir, en conjunto. Y todo el entorno del paciente, el medio ambiente, su salud, su familia, todo influye, su herencia, sus ADN, etc. Y nosotros tenemos el placer de tener una persona que supongo que tiene que agradecerle a Dios, que en todas las áreas que se desempeña lo hace bien. Pero además puede hablar sin ningún tipo de atadura, que es lo que a veces hace que inclusive uno tenga ciertas limitaciones. Se trata de la doctora Alma Bobadilla y Tavares. Alma Bobadilla es médico, es neumóloga, es internista, porque al ser internista uno puede hacer entonces las subespecialidades. Fue jefe de neumología del padre Villini hasta que vino la remodelación bendita. Primera directora de SENASA. Y buen médico, buen especialista, buena neumóloga, buena gremialista y uno de los médicos que mejor conoce el sistema de seguridad social, que es muy difícil, sobre todo esos problemas que discutimos todos los días de ARS, AFP y prestadores de servicio, atención primaria. Ella vivió ese nacimiento de todas esas cosas. Hoy nosotros la hemos logrado. Nos hubiera gustado que esté con el doctor William Hanna aquí, porque hablan el mismo idioma. Pero le vamos a plantear la razón, a ver si ella nos puede llevar a un lenguaje sencillo el tema de que en medio de este problema político electoral, no solamente aquí sino en Estados Unidos, surgen temas adicionales como el coronavirus, una pandemia que nace en Asia, pasa por Europa y se aposenta en América. Cuando ya uno cree que va para la tercera etapa, entonces nos devolvemos y nos quedemos en la segunda. España tiene que devolverse, Italia tuvo que... Eso es algo que uno no se explica, pero en medio de eso resulta que todos los años, en estos tiempos, en África hay un desierto en el norte de África, 2 desiertos, que el viento lleva esas arenas y esas partículas al océano Atlántico y llega desde Florida hasta Brasil, cambiando todo, inclusive la temporada ciclónica. Pero el tema con Alma Bobadilla es que tanto el coronavirus como el polvo del Sahara tienen un componente común que es respiratorio. Y usted tiene, por ejemplo, el VIH sexual, un preservativo, una abstención, etc. Tiene un problema de gastrointestinal, el intestino, alimentos, pero es el aire el que es el portador de esas dos cosas y aparecen juntas. Entonces la pregunta, ¿y cuál es peor? ¿Y qué tiene uno? Yo quiero que la doctora nos hable primero del coronavirus, de esas ganchos que hacen, de que a veces usted cree que va bien, cuando a veces se harta, uno está trancado, sale y ahí se queda. Y ahora el polvo del Sahara, si se pueden asociar o si son dos cosas distintas. Doctora, gracias por estar aquí. No nos dé la gracia, que nosotros tenemos que dársela a usted. No. Lo que yo sí tengo que darle las gracias es por esas palabras iniciales, porque me hicieron sentir, tan temprano me hicieron sentir inflada de que, oye, yo soy todas esas cosas.
Y lo que decíamos, lo que pasa es que uno ha tratado de cumplir con lo que le tocó y es pura y simplemente eso. Y dentro de lo que estamos viviendo, cuando usted trata de cumplir con lo que le tocó, pues entonces la gente cree que uno está haciendo algo más y no, estamos cumpliendo con lo que nos toca. Este tema, yo decía, discutiendo ayer con uno de mis alumnos, con un grupito de mis alumnos, yo le decía, mira, es como si Dios hubiera mandado para que por fin despertemos y recordemos lo que son las vías aéreas. Porque las vías aéreas son la gran olvidada. Es algo inverosímil lo que son. La vía aérea es la vida. Y sin ellas no lo hay. Entonces, ellas tienen alguna característica sumamente importante. Lo primero es, la dividimos en dos, las que son las superiores y lo que son las inferiores. Fíjense que esas superiores incluso la trata otra subespecialidad, pero no nos podemos desconectar y nosotros nos encargamos de las inferiores. Pero las inferiores comienzan en tráquea y terminan en la célula principal del organismo respiratorio, que son los alvéolos. Pero ¿cuántos millones de alvéolos tenemos? Tenemos ahí dentro una superficie que se la compara a una cancha de tenis, porque para que pueda caber todo eso aquí, tiene que irse subdividiendo y cada uno va dando su legado. De ahí que usted vea que la tráquea es el camino común, pero se parte para dos lados. Pero no se parte junta, se parte primero hacia un lado y luego se parte hacia el otro. ¿Y la laringe una y la tráquea otra? Claro, entonces esa es como un terreno común, pero se ocupa más la gente de arriba. Nosotros comenzamos básicamente en tráquea. Doctora, el tipo de público que ve la revista, nosotros tenemos discusión a veces con el mismo doctor Hanna y con la doctora Robles, de que nos gusta que nos bajen un poquito el nivel, porque a veces piensan que están con estudiantes de medicina. Doctora, la gárgara, ¿hasta dónde llega? Una gente que usted le dice, haga gárgaras, ¿hasta dónde está tratando? No, hasta orofaringe. Porque faringe... ¿Dónde se dividen? Donde se va a dividir. Uno comienza arriba, en nariz. Y fíjense que en nariz tenemos evidencia de lo que nos va a defender abajo. Asimismo, los pelitos. Los pelitos. Y esos son los que limpian la nariz. Ahorita nos referiremos a quién limpia las vías aéreas y por qué es que se dañan tanto y por qué embroman tanto con los fumadores. Doctora, usted ha hablado mucho de arriba y abajo. Yo tuve el privilegio de conocer un médico en el Hospital Infantil Santo Socorro. Fue el director muchos años y yo le visitaba mucho porque él me cautivaba con el trabajo que hacía. Y era que todas las personas, las mamás, sobre todo los niños que tenían problemas con algún grano de habichuela, con alguna, se lo llevaban a él y él le hacía la extracción del cuerpo extraño. Él tenía una colección de cosas que él sacaba. ¿De dónde la sacaba, doctora? Era el doctor Vittorio Ortori, que fue mi profesor, porque es así la vida. Es que la época de ustedes fue la de los grandes profesores, y la de nosotros ya eran grandes, un poquitito menos, pero muy grandes. Y así hemos ido perdiendo, pero por eso a usted le entusiasmó tanto. Lo sacan de la parte de las vías aéreas que van a formar a donde yo voy a ir a desembocar para decir por qué es que se parecen en cierta afectación tanto el coronavirus como la afectación por polvo del Sahara. Otro profesor suyo y mío, en el Vesubio, masticando una carne, se le fue por el camino viejo. Y tuvo problemas, creo que murió también. ¿Por dónde se fue ese pedazo de carne? Por las vías aéreas. Entonces, en vez de irse para el estómago, por el esófago, se fue por dónde? Por las vías. Porque llega un momento en que hay un área común, Sí, hay una parte común
que la tenemos en la faringe, y a partir de ahí entonces vamos a las vías aéreas y otra parte va a las vías digestivas, esófago, estómago, para allá. Pero nosotros que somos más chic, nos vamos a donde va el aire. ¿Y por qué a veces te dice un paciente que su primer síntoma después de vía aérea alta fue diarrea? Es que el coronavirus puede ir al estómago. Claro, es que coronavirus y lo que no es coronavirus, es que las vías de defensa comienzan justamente como se expresa. ¿Cuál? La tos. La tos lo que es un mecanismo de defensa, sea porque lo tocó o porque se fue común. Entonces uno tose. Nosotros decimos que la tos es el perro guardián del pulmón. Desde que usted está tosiendo, usted está expresando que usted se está defendiendo de un factor X que lo tiene que manifestar. Doctora Bobadilla, ya sabemos que hay vía alta y vía baja. En las vías altas, usted nos dice, la mayoría de las personas en una u otra forma reciben el virus ahí, pero hay algunos que siguen adelante y otros no, porque a veces parece que hay una defensa en la parte alta que limita algo, pero otros no, otros siguen. ¿Qué es lo que conlleva dos cosas? A que ya haya fiebre, a que ya vaya al médico, a que ya no te dejen en tu casa, a que te digan quédate en la clínica, o quién es lo que te dice, no, tú vas por un respirador. Esas tres etapas, ¿qué lo determina, doctor? Es que van por, como usted acaba bien de decir, por etapas. No pude con mi primer mecanismo de defensa, entonces yo trato de tirarlo. ¿Cuál es ese segundo mecanismo? La expectoración. Yo trato de sacarlo. Si lo llevo hacia arriba, o lo toso, o me lo degluto y sale por las heces, y de ahí es que tengan esa situación en común. Cuando uno falla en meterse en las vías aéreas, uno cae en las vías digestivas. Pasamos esa etapa y vienen otro mecanismo de defensa. ¿Quiénes son? Los pelitos que nos defienden. En las vías aéreas, la población debe manejarlo, se llaman cilios. Pero son pelos que sirven para defender. ¿Y hasta dónde hay cilio? Hasta las vías aéreas terminales. Porque las vías aéreas se dividen en las que conducen aire y las que intercambian oxígeno y CO2. Entonces, hasta donde lleva nada más aire, esa es su función nada más, llevar el aire. Hasta ahí existen los peligros. Doctora, usted provoca uno, porque me dice ahora CO2. Yo tengo un problema mental y es que por la edad yo entiendo que yo debo respirar aire puro. Y cuando yo me pongo esta mascarilla entiendo que yo lo que estoy respirando es CO2. ¿Es así? No, es al revés. Si la mascarilla está funcionando bien, porque el aire entra por donde quiera. Usted lo que está poniendo es evitar con la mascarilla, evitar que partículas que pueden caer y llevar ciertas patologías no lo hagan. Pero usted está sacando su CO2 porque eso sale por donde quiera y entrando su oxígeno. Esa es la función básica, porque las vías aéreas tienen dos funciones básicas. Uno, conducir el aire, y dos, intercambiar los gases de la vida. ¿Cuáles? El oxígeno y el CO2. Bien. Doctora, en la tercera etapa, cuando ya el alvéolo es afectado y te meten en un respirador, esa persona que está en ese respirador sale, no se muere, sale. Es cierto que esa persona ya ni contamina a nadie, ni se contamina. ¿Eso es verdad o eso es una fase? No. Lo de la ventilación no tiene que ver en nada con el proceso infeccioso. O sea, con la infección. Usted llega a tener trastorno de la ventilación, de entrar oxígeno y sacar CO2, porque él tuvo el proceso infeccioso. Pero asimismo, usted tiene una cantidad enorme de causas que lo llevan a la misma situación, a bajar oxígeno y a no sacar CO2, o a bajar oxígeno solo, porque insuficiencia respiratoria es el trastorno
donde el oxígeno baja por debajo de 50 y la CO2 sube por encima de 50. Y lo hemos puesto en un número mágico para que la gente lo recuerde. Pero eso se llama insuficiencia respiratoria. Y la capacidad del pulmón de ventilar, es decir, oxígeno y CO2, pero resulta que puede que haya partículas. Esas partículas, cuando no se quedan en los cilios, el pulmón tiene capacidad de seleccionarlo y decir, ese va para afuera. No. De ahí, el próximo mecanismo de defensa ya es celular. Es el macrófago alveolar. Es una célula que sirve de mecanismo de defensa. Es el policía que coge preso a ese ladrón. Que no es glóbulo blanco. No, el macrófago es un glóbulo blanco, un tipo especial de glóbulo blanco que se dedica a la defensa. Hay macrófagos que circulan y hay otros que están fijos, acechando, como los policías. Hay unos que van... Pero es específico para ciertas enfermedades o es todo lo tóxico. A todos. Bien. Esos son mecanismos de defensa general. Estos días vimos en venta un aparatito que dice para medir la oxigenación en la sangre. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿la oxigenación en la sangre es una función del pulmón que es ahí donde se regula? No, el oxígeno usted lo va a medir sobre todo en sangre arterial, porque usted entra oxígeno y lo lleva hasta el último dedo del pie y de ahí usted recoge sangre, pero ya esa sangre no es lo que usted llevó. La que usted llevó estaba cargada de oxígeno. Ahora usted recoge todas las partículas malas y las saca como CO2 y de ahí vuelve otra vez. Por eso, y lo viene por las tuberías. Por las tuberías van y por las tuberías vienen. ¿Cuáles son esas tuberías? Van por las arterias, vienen por las venas. Entonces, ¿quién los recoge? Bueno, los recoge el pulmón, los saca al aire, los recoge el pulmón del aire y entra hacia allá. Ahora, ¿quién los va a ir llevando a todas esas partes? Corazón, bombeando. El pulmón se lo manda al corazón y él bombea y por todos esos lechos él hace las cosas. Ok, entonces... y usted viendo que los alvéolos son el destino final de todo lo bueno y lo malo que quiere llegar. Ese es el secreto de la vida. ¿Eso viene en número limitado o el pulmón tiene una capacidad de renovación? No, hay 300 millones de alvéolos. Y ese color negro que ese color rosado que tiene el pulmón sano, que se convierte en negro con el fumador, ¿dónde que se aloja esa nicotina? Y no solamente el fumador, doctor, y excúseme que ahí lo digrego un poquito, no solo el fumador, nosotros nacemos con los pulmones como si fueran una nalga de niño, sí, rosaditos. Rosadito. Pero con la edad y los procesos nosotros vamos teniendo acumulación de sílice normal, y esa acumulación de sílice nosotros hace que nuestros pulmones se pongan un poquito grises. Y no es solamente la asbestosis, sino también la contaminación. La sílice es parte del Es decir, que el que vive en una ciudad muy contaminada posiblemente tenga los pulmones así. Y no contaminados. O sea, nosotros vamos produciendo sílice con los procesos y vamos teniendo unos pulmones que se van convirtiendo en grises. Pero nunca sobrepasa el 2% del peso seco del pulmón. ¿Ves? Entonces, por eso es que el pulmón de los viejos es más rígido, es más duro que el pulmón de los niños. Ese está constantemente así. Sin embargo, hay que recordar en este momento que el niño hasta el 8º año no madura sus vías aéreas. O sea, que hasta el 8º año él nace con las vías aéreas inmaduras e incompletas. Por eso es que el niño hace tanto catarro, se defiende menos. Mientras más se acerca al 8º año, se defiende mejor. Y no diga que nace con la defensa de la mamá. Bueno, el primer año usted tiene inmunidad materna, pero lo va perdiendo. Y cuando usted llega al primer año, ya usted tiene que fabricar sus propias inmunidades. Doctor, es muy especializado esto, pero ¿el timo tiene que ver con el sistema respiratorio? Todo tiene que ver con el sistema respiratorio. ¿Todo? Claro, todo. Porque
el principal órgano que tiene que ver con nosotros, independientemente de las vías aéreas, arriba. Porque cerebro. ¿dónde están los centros respiratorios? En el cerebro. En las vías, ¿es verdad? Entonces, arriba. Entonces, por eso es que ustedes ven que las manifestaciones de trastornos de otro sitio van a producir manifestaciones en las vías aéreas. Le quiero decir, para que no se escape, porque uno ve mucho tiempo y después no. Las vías aéreas tienen una orden que la mandan los centros respiratorios. A veces uno ve a la gente en los mortuorios, Sí. como si tuviera respirar, ¿verdad? Porque la orden no fue buena. Cuando uno ve un paciente con trastorno neurológico, el doctor Conmedebro y yo vivimos peleando porque yo le digo, hay tanto que ustedes estudian y tanta martillito que ustedes sacan y que si tienen sensibilidad. ¿Y de qué se mueren los pacientes de ustedes? De insuficiencia respiratoria, porque ahí están los centros respiratorios. Pero después usted tiene el tórax. Y en el tórax usted tiene hueso, tiene nervios, tiene músculo y tiene los pulmones. Entonces usted puede tener manifestaciones por alteración de cualquiera de esas cosas. Por eso si usted se da un tablazo, cuando usted tiene una fractura de costilla, ¿qué es lo que usted tiene? Dificultad para respirar. Doctora, eso es tanto así que si usted coge un certificado de defunción que siempre pone 3 causas, la causa muerte de, a consecuencia de, causado por, siempre hay algo que es respiratorio, siempre, o una insuficiencia, o un lo que sea. Pero hay también un elemento, y es que la respiración tiene algo que yo creía que usted se iba a ir por ahí, tiene una jaula, que es la costilla. Es decir, la cabeza tiene una bóveda, el cerebro. Ajá. El tórax. El corazón y el tórax, una jaula, y el abdomen nada. Nada. Uno blandito. Realmente, ¿esa jaula es para el corazón o para los pulmones? No, esa jaula tiene que ver con los dos. Porque es que si el pulmón no manda ese aire, no se realiza nada. Es una lástima que tengo en televisión porque yo a mis estudiantes les hago un cuento de cuál era el más importante. Bien. De los órganos. Y entonces, es así. Usted ve, porque todo va a tener que ver con eso. Doctora, porque ¿quién no realiza las funciones con una sangre oxigenada? Perdónala que la ametrallamos mucho. No. Doctora Bobadilla, mire, hay un problema, antes de entrar en el polvo del Sahara, hay un problema que me reportan aquellos que han estado en cuidado intensivo y no quieren desagradecer o ser mal agradecidos con lo que lo han atendido. Pero a veces ellos se encuentran como medio tirados, como que lo mantienen demasiado alejado. Yo no sé si usted se acuerda las famosas aislamientos que había en los hospitales. Ay, esa que tuberculosis. Por allá el tuberculoso. Ten cuidado que hay un tuberculoso activo, hay una rabia, hay un tétano y lo dejaban por allá. La pregunta es, ¿qué recomendación se le da al personal de enfermeras con ese paciente que a veces realmente se alejan demasiado de ellos? Lo que pasa es que este es un proceso infeccioso y encima de eso nos han metido un cuco y un miedo que lejos de hacernos bien, nos ha hecho mal porque no terminamos de entender que eso es una desembocadura de un proceso, en este caso infeccioso, y que no es nuevo que los procesos infecciosos nos lleven ahí. La causa más frecuente clínica de que el paciente termine ahí es justamente lo que nosotros los médicos llamamos sepsis. Pero no estamos diciendo la sepsis por coronavirus, no, es por cualquier germen lo que tenemos que ir a cada uno. Si es un virus, depende si tenemos tratamiento para ese virus. Si es una bacteria, pues tratamiento para esa bacteria. Si es bacilo, tratamiento a ese bacilo. El caso es que el pulmón participa en la insuficiencia respiratoria. El problema no es, en este caso, el coronavirus, el hecho que produce el coronavirus. ¿Cuál es? La insuficiencia respiratoria.
Y vuelvo y repito, insuficiencia respiratoria es cuando la presión de oxígeno está por debajo de 50 y o la presión de carbónico está por encima de 50. Hemos puesto ese número porque ya en esos niveles el organismo es incapaz de hacer los actos metabólicos que se necesitan hacer. Por eso toda respuesta respiratoria tiene una respuesta metabólica. Bien. Todo daño metabólico tiene una respuesta respiratoria. Doctora, Carlos está desesperado por hacer una pregunta. No, hay varias preguntas. Algún lugar en que él se pueda sentir libre de no contaminarse? ¿Qué lugar él dice, bueno, aquí yo puedo estar tranquilo? ¿Hay algún lugar en la tierra o en el país? No, porque el aire es de todo y todos respiramos el mismo aire. No, pero él está hablando de coronavirus. Sí, entonces como el Pero si él se va, por ejemplo, al Pico Duarte y se muda para allá, ahí no, ¿verdad? Ahí puede haber coronavirus, ¿y por qué no? ¿Por qué no? El coronavirus es un virus, así como el del catarro, así como el sincitial respiratorio, así como el de la influenza. Va y se lo produce, así mismo lo produce el coronavirus. Uno tiene también uno es portador de cosas que en un momento se desarrolla esa cosa, pero siempre la tiene. Pero el coronavirus no hay que cogerlo de afuera. Y la tuberculosis, y el sincitial respiratorio, y el virus de la influenza, y el adenovirus, hay que cogerlo de ahí. Y la transmisión, ahí es que está lo duro. Lo que pasa es que la gente no lo quiere decir, la transmisión es aérea, doctor. Ese problema es serio porque es respiratorio, que usted no puede evadirlo. Ahora, llévemelo ahora al polvo del Sahara. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Tanto aparte. Lo que cambia es lo que nosotros llamamos etiología, la causa que se lo produce. O sea, la desembocadura final puede ser desde una manifestación sencilla, como dijimos al principio, que tuviera tos o que moquee o que se sienta como que me falta un chin el aire, o puede ser una insuficiencia respiratoria, que es al punto que nosotros le tenemos miedo. Y si está en el aire, ¿por qué te dice quédate en tu casa y cierra la puerta? No, lo que pasa es que las partículas, en el caso del polvo de Sahara, vienen muy cargadas de lo que puede agredir a esas vías aéreas. Entonces, en contrario, en el caso de estas infecciones respiratorias, que necesitamos una areación efectiva, donde haya menos concentración del germen que me va a producir. Y usted compara un poquito ese polvo de Sahara con los gases que emana el vertedero de Duquesa. Sin el poquito, en mucho. Yo le decía a usted que ayer discutía con los muchachos y le decía, oye, nosotros debemos darle gracias a Dios. Dios no se equivoca. Es para que la gente se dé cuenta lo que son las vías aéreas y la necesidad que tenemos de cuidarlas, porque nosotros vamos al cardiólogo a hacer una evaluación de cardiología. Es más, nos hemos puesto tan guapos que ahora vamos a hacernos hasta colonoscopía a ver si hay. Pero nadie va donde el neumólogo a hacerse una prueba de función pulmonar. Nadie va. Entonces, es más, mire. Inclusive se meten a hacer ejercicio físico sin hacerse una capacidad. Ejercicio físico y lo que no es ejercicio físico, doctor. Mire, a nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas para que se hagan evaluaciones previo a la cirugía, porque la gente va al cardiólogo y se hace un electro para ir a la cirugía, pero no van donde el neumólogo. ¿Y por qué los neurólogos dicen lo mismo de usted? Que la gente a veces se olvida de hacerse un neurológico. El neurológico yo digo que es más de ellos, es más fino. Lo que pasa es que las consecuencias son muy en todas partes, sobre todo en las vías aéreas, porque es que como los centros respiratorios están aquí, cualquier cosa se va a producir. Pero fíjese, doctor, cuando usted aumenta 5 libras de peso, sí, usted dice, uy, yo estoy más gordo, yo me estoy cansando. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando? Sus vías aéreas.
Pero precisamente cuando una persona aumenta de peso, lo que está es restándole espacio para la expansión del pulmón. Claro, hay dos cosas. Lo primero, que usted no puede expandir el tórax bien. Y lo segundo es que su diafragma no se va a movilizar igual. Usted está ocupado por todo el abdomen. Entonces, usted tiene que medir su función pulmonar para usted saber. No es solamente los fumadores, no. Okay. Porque encima de eso, la función pulmonar tiene dos partes principales: la cogida del aire y la echada del aire. En la cogida del aire, el único responsable no es el pulmón, es un movimiento activo en el que intervienen una orden para que le diga: muévete el pecho. Bien. El tórax, los músculos, los nervios. Ahora, la salida del aire es estrictamente del pulmón. Si su problema es en la salida del aire, es solo el pulmón. Y es un movimiento pasivo. Pero aquí nos dan un decálogo que dice que posiblemente mueren al año 3 millones de personas solo por el aire contaminado. ¿Es posible? Más. Se está hablando de 6 a 8 millones. Las partículas más pequeñas. Doctor, 3 millones mueren de tuberculosis y 1.300.000 niños de tuberculosis. Las partículas más pequeñas de 2.5 pueden entrar a la sangre y causar una serie de enfermedades, como cáncer. Mientras más pequeñas, mire, déme un espacito ahí para yo poderlo decir. Mire, la reacción del pulmón frente a las partículas depende básicamente de 5 factores. Número 1. Porque hay algunas que pasan en el alvéolo. No, en el alvéolo hay el macrófago, que es el guardián, y ese puede hacer 3 cosas. O puede enfrentarse con ella y destruirla y no pasó nada, sí. O puede cogerla, subirla hasta los mecanismos de defensa superiores, y usted o lo expectora en la tos o lo deglute y sale por otro sitio. O entran en un acuerdo y dicen: mira, vamos a hacer un acuerdo, yo te voy a englobar, tú vas a vivir conmigo, pero ni tú me agredes ni yo te agredo. Y conviven. Y conviven, claro. Lo que pasa es que después hay ciertas circunstancias que dañan su mecanismo y esa partícula se vuelve agresora, o usted baja su inmunidad y entonces ahí viene la manifestación. Doctora, y cuando te dicen esto puede producir cáncer, es decir, la multiplicación indiscriminada o indetenible de una célula, que es realmente lo que caracteriza el cáncer, ¿por qué te dice que una partícula de un tamaño mayor te puede ocasionar un cáncer de pulmón? Doctor, porque la respuesta, ayer era que yo le iba a decir, la respuesta es la misma. O sea, la respuesta es que produce pérdida de lo que es ese armazón, y ahí se depositan células que son anormales. Usted ve, entonces en todo la respuesta es la misma. Por eso era que yo le quería decir, siempre el paciente respiratorio siempre va a tener o tos, o expectoración, o escupe con sangre, o tiene dificultad para respirar, o dolor de pecho. Entonces siempre es la misma manifestación, sea cual que sea la causa. Lo que usted tiene que buscar es por qué en ese caso. Y ustedes me presentan hoy 2 causas diferentes. ¿Cuál? El coronavirus, que es un proceso infeccioso y específicamente viral, y que le pusieron coronavirus por ese aspecto, pero le pudieron haber puesto narivirus. Sí, porque se parece una corona. Exacto. Y en el segundo orden me presenta una forma de agresión al pulmón por contaminación de lo que él tiene que entrar limpio. ¿Entienden ustedes? Pero la manifestación va a ser siempre la misma. La desembocadura es el miedo, es la insuficiencia. Doctora, ahí nos llaman el tema del vehículo. El aire, dice, reciclado, y que no entre directo. ¿De qué nos están hablando? Nos están hablando que no venga con partículas agresivas desde el exterior. Que no venga directamente de afuera. Que no venga con las partículas agresivas. Ahora, eso es durante un tiempo, porque usted necesita luego un aire más limpio, un aire con PO2 que esté bien, y un aire que pueda sacar la PCO2. Es durante un tiempo.
el señor me preguntaba, doctora, lo de los dedos, y nos quedamos ahí. Sí. Pero yo le quiero aclarar a él que una cosa es la presión del oxígeno, que es lo que nosotros decimos PO2, y otra cosa es la saturación de la sangre con el oxígeno. Entonces, usted tiene saturómetros y tiene aparatos para medir la PO2. Hay dos cosas que son esenciales en la neumología. Número 1, medir la función de entrar y sacar el aire, y el tiempo que usted tarda en entrar y sacar el aire. Eso es lo que usted hace generalmente. Y la otra función básica que es intercambiar el gas. La hace midiendo esos gases, el oxígeno y el CO2. Y se extiende un poquito más para allá porque tiene que medir un elemento que no había salido, pero que ahora va a salir, que se llama bicarbonato. ¿Por qué? Porque dijimos ahorita que tan pronto yo entro eso, hay alguien que tiene que ayudarme. En el caso de la vida, porque esa es la esencia de la vida, yo necesito un ambiente. Ese ambiente, como nosotros le decimos, pH. Si usted pone la música muy dura, usted dice, diámetro, qué ruido, y se molesta. Si está muy bajito, dice, pero no oigo. Entonces tiene que tener un sonido que le produzca algo agradable, melodioso. ¿Y el bicarbonato por dónde? Entonces, cuando usted comienza a entrar y sacar aire, usted tiene un elemento que dice, espérate, yo tengo que ponerte un equilibrio, porque todo en la vida es un equilibrio. Yo le digo a mis estudiantes, miren, si es muy blanco, es albino, pero si es muy negro, tú dices, ese es negro. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el color bonito que gusta? Hay esos trigueñitos. ¿Ves? Algunos les gustan con más colorcito, otros un chin menos, pero así, o sea, para que haya armonía. ¿Y quién es que le responde al pulmón con eso? El riñón. Y el riñón ese es el que guarda o saca el bicarbonato para que esto se mantenga. A la gente que son ya un poquito más versados, eso fue lo que describió Henderson Hasselbalch hace mucho tiempo, que el doctor Hassin ahora se sonreirá porque recuerda su buena época cuando hablábamos de la ecuación de Henderson Hasselbalch y decíamos pH es PCO2 sobre bicarbonato. Si este sube, el otro tiene que bajar para que se mantenga la armonía. Si baja, el otro tiene que subir para que se mantenga la armonía. Por eso es que uno muchas veces dice, está descompensado. ¿Qué problemas tenemos nosotros en el país, por ejemplo? Que nosotros, señores, no hacemos gasto. Y aquí creen que los médicos son Dios, y los médicos lo que son gente que hemos estudiado y algunos tienen experiencia. Esa importancia que le daba Sallén al equilibrio ácido básico, ¿era de verdad? No, más que de verdad. Sallén le daba poca para lo que es la necesidad. Bien. En todos los aspectos. Doctora, para nosotros culminar, porque podemos hablar 2 o 3 días. Sí, doctora Bobadilla, ahora mismo, fuera del problema político, nosotros tenemos coronavirus, que a veces hasta se detiene la fase 3. Tenemos para una ñapita que se llama el Duquesa y el polvo del Sahara. Tenemos ahí un vertedero que todavía emana. ¿Cómo debe vivir un ciudadano aquí en la capital? Trancado. No, nosotros tenemos que recordar que de dónde es nuestra fuente, del aire. Señores, cuando nosotros éramos muchachos, había mata donde quiera. Y la gente no hacía todos estos fenómenos. Pero ahora tú tienes que poner una planta, tienes que poner un inversor, tienes que no te recogen la basura, van y te la echan allá y se prende. Señores, aquí no se revisa la gente que brega con esta sustancia. Lo que pasa es que nosotros no hacemos los diagnósticos. Sí, pero ¿por qué tú me dices, quédate en tu casa? Y sin embargo yo me paro en un lugar que no hay ningún ser humano y aspiro el aire que viene del mar con mucho yodo, o me voy a las montañas de Jarabacoa. Me dicen, no, tu casa es más segura. ¿Por qué?
No, porque es que ya está contaminado todo, doctor. Y no es verdad que la casa es más segura. En otro sitio usted pudiera tener una casa segura. El problema es que nosotros hemos querido coger medidas que son buenas para otro sitio y nosotros no. Usted se cree que es lo mismo que viva yo. Yo vivo por el Mirador, donde hay muchos árboles, muchas cosas, que aquel que tiene que vivir donde hay 3,000. Mire, yo vi un letrero que a mí no se me ha olvidado más. Yo creía que ya eso no existía y a mí me tiene eso con teriquito. Cuando comenzó el problema del coronavirus, nosotros fuimos a hacer un intercambio. Yo he hecho muy buenas relaciones con uno de los ministros del país cuando estábamos con lo de las pensiones y tal. Y él me pidió que fuera allá para que conversara con los empleados y tal. Y cuando yo veo este ministerio y atrás del ministerio, yo vi la cantidad de gente que vivía y decía un letrero: se alquila vivienda en un patio, en el patio. Doctor, ¿usted se cree que él va a estar mejor en su casa que en el ambiente de afuera? No. Y eso que usted nos preguntó del alquiler, ya eso está a 7,000 pesos por ahí atrás. Sí, pero Bien. doctor, el problema no son los 7,000 pesos, el problema son las condiciones. Mire, qué pena que uno no pueda, porque son tantas cosas, Sí. son demasiadas cosas, pero como colofón, si usted me lo permite, y qué Seguro, pena que no nos seguro. metimos en seguridad social, usted sabe. Él Ese me otro- llevó por ahí esa para se- no meterme Esa ahí. se la tengo yo guardada a usted. No. No. Y yo, la carta que yo le mandé, yo se la voy a repetir. Sí, esa, Sí, usted porque- fue la primera directora de Senasa. No, y no la primera directora, no, yo lo parí. Sí, Lo era- concebí y lo parí. Sí, así y me me dijo lo ella. robaron. Dice que la autora de la frase es que la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Sí, lo que No, pasa- no. Esa fue Lo lo, que pasa de es la que ella me ganancia. cambió una frase que yo tenía ahora mismo. Sí. Que ella me dijo que el agua es vida, no, el No, aire es vida. Sí. El aire, doctor. El aire. El aire. ¿Tú sabes por qué? Porque el aire lo respiramos todo, no es de nadie. Y el que usted respira aquí ahora, Es el mismo. en Honolulu, lo van a respirar ahorita. No hay por frontera. eso viene del Sahara para acá, porque no hay No hay frontera. frontera. Mire, no le han podido poner impuestos ni los políticos amigos suyos. Doctor, el colofón. El colofón es, por favor, señores, entiendan las vías aéreas, cuídenla. Esto es un árbol, se llama árbol traqueobronquial. Tiene un tronco y tiene ramas, y cada rama da otra ramita y da otra ramita, y esa otra ramita te forma que hace una familia. Y lo que usted le haga a uno, lo va a resentir. El tronco, por Dios. Recordar que el aire es de todo y tratar de que mantengamos el aire limpio. Por eso se ha insistido en lo de la mascarilla y es una lástima que son tantas cosas que hay que decir que no podamos discutir la cantidad de pacientes que hay en los Bien. intensivos en estos momentos. Doctora Alma Bobadilla y Tavares, neumóloga, internista, ex jefa de neumología del Hospital Padre Villini y primera directora, además dice que parió la seguridad social. Sí, señor. Doctora, gracias. Un abrazo. Al punto